Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre el vértigo y los trastornos de audición. El vértigo y los trastornos de audición son afecciones que afectan a millones de personas en todo el mundo, impactando significativamente su calidad de vida. El vértigo y los trastornos de audición no solo afectan la capacidad física y sensorial de los individuos, sino que también tienen repercusiones en su bienestar emocional y social. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden mejorar drásticamente el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Definiendo al vértigo, es una sensación de movimiento o giro que una persona experimenta sin que haya un movimiento real. Es una forma específica de mareo que se caracteriza por la ilusión de rotación, ya sea del propio cuerpo o del entorno. Dentro de la clasificación del vértigo vamos a encontrar dos tipos, el vértigo periférico y el vértigo central. Estos a su vez se van a dividir en subtipos. Iniciando con el vértigo periférico, lo podemos definir como el que se origina en el oído interno o en el nervio vestibular. Iniciando con el vértigo posicional paroxístico benigno, en sus siglas VPPB, es causado por el desplazamiento de pequeños cristales de carbonato de calcio dentro del oído interno. En sus síntomas vamos a encontrar episodios breves de vértigo que se desencadenan por cambios en la posición de la cabeza. Siguiendo con la enfermedad de Meniere, es provocada por la acumulación excesiva de líquido en el oído interno, lo que puede causar episodios de vértigo, pérdida de audición y tinnitus. Dentro de los síntomas nos encontramos con episodios recurrentes de vértigo, pérdida de audición fluctuante, tinnitus, que recordemos que es un zumbido en los oídos, y la sensación de presión en el oído afectado. También tenemos a la neuronitis vestibular, que es la inflamación del nervio vestibular, generalmente es debido a una infección viral. En sus síntomas tenemos episodios de vértigo severo y prolongado sin la pérdida de audición. Por último, nos encontramos con la laberintitis, que es la inflamación del laberinto del oído interno que puede causar vértigo y la pérdida de audición. En sus síntomas tenemos un vértigo intenso acompañado de pérdida de audición y con tinnitus. Ahora, con la parte del vértigo central, es el resultante de problemas en el cerebro o en el tronco encefálico. Vamos a encontrar a la migraña vestibular, a la esclerosis múltiple, tumores cerebrales y algún accidente vascular cerebral. En la migraña vestibular es un vértigo asociado a las migrañas, donde el vértigo es un síntoma predominante. Dentro de sus síntomas nos encontramos episodios de vértigo que pueden durar minutos a horas. A menudo son asociados con síntomas de la migraña, es por eso su nombre. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que puede afectar al nervio vestibular y causar vértigo. Sus síntomas es el vértigo acompañado de otros síntomas neurológicos como lo es la visión doble, la debilidad y las alteraciones sensoriales. El ABC es un daño cerebral debido a una interrupción del flujo sanguíneo que puede causar el vértigo. Sus síntomas es un vértigo súbito acompañado de otros signos del ABC como debilidad, dificultad para hablar y problemas de coordinación. Los tumores cerebrales pueden afectar áreas del cerebro responsables del equilibrio y la coordinación, por lo que vamos a encontrar en los síntomas un vértigo progresivo junto con otros síntomas neurológicos como dolores de cabeza, cambios en la visión y problemas en el equilibrio. Dentro de la epidemiología, la prevalencia del vértigo en la población adulta de México se estima aproximadamente entre el 5 y el 10%, similar a la prevalencia reportada en otros países. Esto indica que una parte considerable de la población mexicana puede experimentar episodios de vértigo en algún momento de sus vidas. El vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más común de vértigo periférico, representando alrededor del 20 al 30% de los casos de vértigo, mientras que la enfermedad de Meniere tiene la prevalencia menor comparada con otras causas del vértigo periférico, pero sigue siendo una condición significativa, afectando aproximadamente del 0.5 a 1% de la población. La incidencia anual de nuevos casos de vértigo en la población mexicana se ha estimado alrededor
de entre 1.5 a un 3% de la población general, con un aumento en los adultos mayores debido a la degeneración del sistema vestibular con la edad. Tenemos estos factores de riesgo. Principalmente nos encontramos con la edad. El riesgo de vértigo aumenta con la edad, siendo más común en adultos mayores de 60 años debido a cambios degenerativos en el oído interno y en el sistema nervioso central. Otro factor de riesgo es el género. Las mujeres tienden a reportar vértigo con más frecuencia que los hombres, posiblemente debido a diferencias hormonales y factores de riesgo específicos como la migraña. También tenemos a las condiciones asociadas. Esto hace referencia a enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y trastornos neurológicos que aumentan el riesgo de vértigo en la población mexicana. Y por último, tenemos la exposición al ruido. La exposición prolongada a niveles altos de ruido, común en ciertas industrias y áreas urbanas de México, puede contribuir al desarrollo de los trastornos vestibulares. En la fisiopatología, dependiendo el tipo de vértigo que tengamos, es la vía que estará afectada. En la parte del oído interno vamos a tener a los canales semicirculares. Estos detectan la rotación de la cabeza. El daño o la disfunción en estos canales puede causar el vértigo posicional paroxístico benigno. También nos encontramos con el utrículo y el sáculo, que estos detectan la aceleración lineal y la posición de la cabeza en relación con la gravedad. El desplazamiento de los otolitos dentro de estas estructuras puede conducir a un vértigo. Por último, tenemos al laberinto membranoso. La acumulación de líquido endolinfático en la enfermedad de Meniere puede distorsionar la señal vestibular. En el nervio vestibular, que vendría siendo el nervio craneal número 8, podemos encontrar la neuronitis vestibular, que se traduce en la inflamación del nervio vestibular. Se interrumpe la transmisión de señales desde el oído interno al cerebro, causando un vértigo intenso sin la pérdida auditiva. También tenemos la labirintitis, que es la inflamación que afecta tanto al nervio vestibular como a las estructuras del oído interno, causando un vértigo y la pérdida de audición. Tenemos también a los núcleos vestibulares en el tronco encefálico. Dentro de su localización los tenemos cerca del bulbo raquídeo y en el puente del tronco encefálico. La función principal de estos es procesar la información recibida del oído interno y la integran con otras señales sensoriales para coordinar el equilibrio y la orientación espacial. Lesiones específicas como lo es un ACV, un tumor o la esclerosis múltiple pueden dañar a estos núcleos alterando la integración sensorial y causando el vértigo. Las vías vestibuloespinales son las que conectan los núcleos vestibulares con la médula espinal. Su función es regular los reflejos posturales y el tono muscular para mantener el equilibrio. El daño en estas vías puede causar inestabilidad y dificultad para mantener la postura, contribuyendo a la sensación del vértigo. En las vías vestibulo-oculares son las que se encargan de conectar a los núcleos vestibulares con los núcleos de los nervios oculomotores, que vendrían siendo el par 3, el par 4 y el par 6 a nivel craneal. La función es controlar los movimientos oculares para estabilizar la mirada durante los movimientos de la cabeza, que es conocido como el reflejo vestibulo-ocular. La disfunción en estas vías puede causar un nistagmo, que es el movimiento ocular involuntario, la visión borrosa, y esto a su vez contribuye al vértigo. El cerebelo es quien recibe e integra la información vestibular para coordinar los movimientos finos y el equilibrio. De nuevo, lesiones como el ACV, los tumores o la degeneración cerebelosa pueden afectar la capacidad del cerebelo para procesar señales vestibulares, resultando en ataxia y en vértigo. Por último, tenemos la corteza cerebral. El área principal implicada es la corteza parietal, que es quien se encarga de procesar la orientación espacial y la percepción de la posición del cuerpo en el espacio. Otra área implicada es la corteza temporal, que involucra el procesamiento auditivo y vestibular. Lesiones en estas áreas pueden resultar en una percepción distorsionada del espacio y el movimiento, contribuyendo al vértigo. Ahora, en la parte de los síntomas los vamos a dividir en tres ramas.
los síntomas principales, síntomas asociados y los síntomas neurológicos. Dentro de los síntomas principales tenemos a la sensación de giro o movimiento, que es la sensación subjetiva de que uno mismo o el entorno está girando o moviéndose. Su duración puede ser de unos segundos a algunos minutos, esto en el caso del vértigo posicional paroxístico benigno, o puede resultar de horas a días en condiciones como la enfermedad de Meniere o la neuronitis vestibular. Otro síntoma principal es la inestabilidad y el desequilibrio. Básicamente es la dificultad para mantener el equilibrio o tener la sensación de tambaleo. Es común durante los episodios de vértigo y puede persistir en menor grado entre episodios. En los síntomas asociados vamos a encontrar a las náuseas y a los vómitos. Es la sensación de malestar estomacal que nos puede inducir a desechar lo que habíamos comido. La causa es provocada por la discrepancia entre la percepción visual y la sensación de movimiento del sistema vestibular. Otro síntoma es el nistagmo, que es el movimiento ocular rápido e involuntario, generalmente de lado a lado. Puede ser observado clínicamente durante los episodios de vértigo y es un signo importante en el diagnóstico. Otro síntoma es la sudoración. Se transpira excesivamente durante los episodios del vértigo. La causa es que la respuesta del sistema nervioso autónomo a la sensación de mareo intenso. También vamos a encontrar dolores de cabeza. Es una cefalia que puede acompañar al vértigo, especialmente en casos de la migraña vestibular. Puede variar desde leve hasta severo y a menudo está asociado con otros síntomas de la migraña. Tenemos también al tinnitus, que son la sensación de zumbido en los oídos. Esta percepción de zumbidos o de silbidos frecuentemente está relacionada en la enfermedad de Meniere y en los trastornos del oído interno. También tenemos a la pérdida de audición, que es la que disminuye la capacidad auditiva y puede ser fluctuante o permanente. Se asocia comúnmente con la enfermedad de Meniere y la laberintitis. Por último, tenemos la sensación de plenitud en el oído. Esto se traduce como la sensación de presión o congestión en uno o ambos oídos. Se caracteriza principalmente en la enfermedad de Meniere. Por último, en los síntomas neurológicos vamos a tener dificultad para hablar o articular. Los problemas para hablar claramente pueden ocurrir en casos de vértigo central. Las causas más comunes son lesiones en las áreas del cerebro que controlan el habla y el equilibrio, como un accidente cerebrovascular. También tenemos a la visión doble o la diplopia, que es la percepción de dos imágenes de un solo objeto. Se asocia comúnmente en vértigo central y a veces es un signo de la esclerosis múltiple. Para cerrar estos síntomas tenemos a la debilidad o al entumecimiento, que es la sensación de debilitamiento o falta de sensación en las extremidades. Puede ocurrir en casos de vértigo central como en un ACV o en esclerosis múltiple. El vértigo posicional paroxístico benigno son episodios breves de vértigo desencadenados por cambios en la posición de la cabeza. El diagnóstico se confirma mediante la prueba de Dix-Hallpike, que enseguida se las vamos a poner. Para diferenciarlo es que no está asociado con la pérdida auditiva o con el tinnitus. Ahora vamos a ver la maniobra de Dix-Hallpike. En el paso número 1 vamos a tener a nuestro paciente sentado en la camilla con la cabeza mirando al frente. Paso número 2, giramos la cabeza de nuestro paciente 45 grados hacia uno de los dos lados, en este caso hacia el lado derecho. Acostamos a nuestro paciente de tal modo que la cabeza quede colgando 20 grados por debajo de la línea horizontal. Mantenemos esta posición al menos 30 segundos y observamos si hay presencia de nistagmo. Por último, incorporamos nuevamente a nuestro paciente. La enfermedad de Meniere se caracteriza por episodios recurrentes de vértigo, pérdida de audición fluctuante, tinnitus y sensación de plenitud en el oído. La diferenciación es que existe una pérdida auditiva y tinnitus. El diagnóstico es apoyado por una audiometría y pruebas de función vestibular. La neuritis vestibular son episodios agudos de vértigo severo que puede durar de varios días.
sin tener una pérdida auditiva. La diferenciación es la ausencia de síntomas auditivos. Su diagnóstico es meramente clínico y teniendo en cuenta la exclusión de otras causas. La laberintitis es un vértigo agudo acompañado de pérdida auditiva y tinnitus. Generalmente es precedido por una infección respiratoria. Se diferencia porque existen los síntomas auditivos y para el diagnóstico debe ser basado en la historia clínica y en los síntomas concomitantes. Esto quiere decir que son síntomas que trabajan en conjunto. Para el vértigo de origen central, el diagnóstico se basa principalmente entre la correlación de la historia clínica, los síntomas y estudios de imagen. Para poder tener una buena diferenciación es que en estos casos vamos a tener la presencia de signos neurológicos. Puede ser la diplopia, visión borrosa, dificultad para articular palabras, entre otras tantas causas subsecuentes. Para el abordaje fisioterapéutico es muy importante que en la historia clínica tengamos la descripción del síntoma, caracterizar la naturaleza del vértigo, ya sea rotacional, de balanceo u oscilante. También es importante tener en cuenta la duración y la frecuencia, determinar si la duración de los episodios son segundos, minutos, horas o días y la frecuencia de la aparición de estos mismos. También hay que saber factores desencadenantes, identificar qué movimientos o qué posiciones son los que desencadenan estos síntomas. Por último, los síntomas asociados, evaluar la presencia de náuseas, vómitos, tinnitus, pérdida de audición y la sensación de plenitud en el oído. Por último, la historia médica. Hay que revisar antecedentes de infecciones del oído, migrañas, traumatismos craneales y enfermedades neurológicas. En la parte de la evaluación física hay que realizar pruebas de posicionamiento. La más conocida es la de Dix-Hallpike para detectar el vértigo posicional paroxístico benigno y la prueba de supino en rollo. Esta nos va a servir para evaluar los canales semicirculares horizontales. También es importante una evaluación oculomotora, principalmente para observar el nistagmo espontáneo. Tenemos a la prueba de impulso cefálico, que nos va a ayudar a evaluar la función de los canales semicirculares horizontales. La prueba de seguimiento ocular, que nos ayuda a evaluar el seguimiento de un objeto en movimiento. Y por último, en pruebas de equilibrio y marcha vamos a tener la prueba de Romberg, que nos va a ayudar a evaluar el equilibrio estático, y la prueba de tándem, que nos va a ayudar a evaluar el equilibrio dinámico. Otra prueba muy funcional en la marcha es la prueba de Fukuda, que nos va a ayudar a evaluar la estabilidad y la coordinación durante la marcha. En la parte de la intervención terapéutica vamos a utilizar maniobras de reposición, principalmente la maniobra de Epley, que es utilizada para el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior. También vamos a tener la maniobra de Barbecue Roll, utilizada para el vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular horizontal. Vamos a tener ejercicios vestibulares. Estos son ejercicios de habituación, principalmente son movimientos repetitivos diseñados para reducir la sensibilidad de los movimientos que desencadenan el vértigo. Otro nombre conocido son los ejercicios de Brandt-Daroff. También vamos a utilizar ejercicios de estabilización de la mirada. Son ejercicios para mejorar la estabilidad visual durante el movimiento de la cabeza. Por último, vamos a trabajar con ejercicios de equilibrio. Estos ejercicios nos van a ayudar a mejorar el control postural y la estabilidad, ya sea que utilicemos balance en superficies inestables o en la marcha con giro de cabeza. En la parte de la rehabilitación vestibular es esencial tener un entrenamiento de equilibrio dinámico, ejercicios en plataformas de equilibrio y el uso de sistemas de realidad virtual pueden ayudar bastante a mejorar la coordinación y el equilibrio. En esta parte también es muy importante tener una integración sensorial, ejercicios para mejorar la integración a través de diferentes vías, ya sea las señales visuales, vestibulares y somatosensoriales. Es muy importante darle una educación al paciente. Hay que explicarle la condición, informar al paciente sobre la naturaleza de su vértigo y las expectativas del tratamiento. Hay que darle también unas instrucciones a seguir para el hogar.
Hay que proporcionar los ejercicios adecuados para que los pueda realizar en casa y recomendaciones sobre cómo evitar los desencadenantes del vértigo. Por último, también es muy importante tener modificaciones en el estilo de vida. Es necesario asesorar sobre cambios en el estilo de vida que puedan ayudar a manejar los síntomas, como evitar movimientos bruscos de la cabeza y mantener una buena hidratación. También es muy importante tener un seguimiento y una reevaluación. Hay que tener una monitorización del progreso. Hay que evaluar de manera regular la mejoría de los síntomas y la funcionalidad del paciente. También es importante tener un ajuste del tratamiento, ya sea que modifiquemos el plan del tratamiento en función de la respuesta del paciente y la evolución de los síntomas. También es de mucha ayuda trabajar con otros profesionales de la salud. Si es necesario, hay que referir al paciente con otros profesionales. Ahora vamos con los trastornos de audición. Los trastornos de audición comprenden una amplia gama de condiciones que afectan a la capacidad para oír. Estos pueden variar desde una pérdida auditiva leve hasta la sordera profunda y pueden deberse a problemas en el oído externo, medio, interno o en las vías nerviosas que llevan la información auditiva al cerebro. Del mismo modo, los trastornos de audición los vamos a dividir en 4. Tenemos una hipoacusia conductiva, que consiste en la pérdida de audición causada por problemas en el oído externo o medio que impiden la transmisión del sonido al oído interno. Tenemos a la hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida de audición debida a problemas en el oído interno, la cóclea o en las vías nerviosas que llevan la información auditiva al cerebro. También tenemos a la hipoacusia mixta. Es la combinación de la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial. Por último, tenemos al TPA, que son trastornos del procesamiento auditivo y se define como la dificultad para procesar la información auditiva en el cerebro, a pesar de tener una audición normal. La pérdida de audición es un problema de salud significativo en México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la prevalencia de la discapacidad auditiva ha aumentado en los últimos años, especialmente en la población adulta mayor. Aproximadamente el 6% de la población mexicana presenta algún grado de pérdida auditiva. La prevalencia de pérdida auditiva es en personas mayores de 60 años, afectando a más del 30% de esta población, mientras que en niños se estima que entre el 1 y el 3% tienen algún grado de pérdida auditiva con variaciones dependiendo de factores como el acceso a servicios de salud y educación. La incidencia en niños aproximadamente es de 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos. Podemos encontrar que presentan una hipoacusia neurosensorial congénita. En adultos jóvenes, la exposición a ruidos fuertes y la otitis media son comunes, mientras que en la población de adultos mayores, la presbiacusia, que es la pérdida auditiva relacionada con la edad, es muy prevalente. En los factores de riesgo tenemos a la exposición a ruidos fuertes, trabajos en ambientes ruidosos como la construcción o fábricas, el uso de auriculares a volúmenes muy altos. El envejecimiento también es la pérdida auditiva más común en los adultos debido a los cambios degenerativos en el oído interno. Por otra parte, las infecciones del oído medio y principalmente la otitis media es muy recurrente en niños y la otitis media crónica en adultos. Los medicamentos ototóxicos, como lo son algunos antibióticos, diuréticos y medicamentos quimioterapéuticos, pueden dañar al oído interno. Otro factor de riesgo es la genética, la historia familiar de pérdida auditiva congénita o progresiva. Y por último tenemos a las enfermedades sistémicas, como lo son la diabetes, la hipertensión, enfermedades autoinmunes que pueden afectar directamente a la audición. En la hipoacusia conductiva vamos a encontrar disminución de la audición, ya sea por obstrucciones en el canal auditivo por cerumen o objetos extraños, sensación del oído tapado, otalgia que se traduce como dolor en el oído. Puede también haber supuración en caso de infección
puede también existir una disfunción en la trompa de Eustaquio y una otoesclerosis. En los síntomas de la hipoacusia neurosensorial vamos a tener una dificultad para entender el habla, sensación de que las personas murmuran, acúfenos, dificultad para oír en ambientes ruidosos, y las causas son la exposición a ruidos fuertes, el envejecimiento que viene de la presbicusia, enfermedades infecciosas como la meningitis y la rubéola, trastornos genéticos, el uso de medicamentos ototóxicos y traumatismos craneales. Para la hipoacusia mixta es muy similar la sintomatología en la hipoacusia conductiva y la hipoacusia neurosensorial. Y por último, el TPA, que son los trastornos del procesamiento auditivo, vamos a tener dificultad para seguir instrucciones verbales, problemas para entender el habla en ambientes ruidosos y dificultad para diferenciar sonidos similares. Las causas son los factores genéticos, traumatismos craneales e infecciones en el sistema nervioso central. Para el diagnóstico de los trastornos auditivos se emplean diversas pruebas y evaluaciones. Tenemos a la audiometría tonal, que mide la capacidad de escuchar sonidos de diferentes frecuencias y volúmenes. Tenemos a la audiometría verbal, que se encarga de evaluar la capacidad para entender y repetir palabras. También existe la impedanciometría, que mide la función del oído medio, incluyendo la movilidad del tímpano y la cadena de huesecillos. Tenemos también emisiones otoacústicas, que evalúa la función de las células ciliadas en la cóclea. Tenemos por último también a los potenciales evocados auditivos, que evalúan la respuesta del nervio auditivo y las vías auditivas centrales. Del mismo modo, es muy importante prevenir y educar a nuestro paciente. Por la parte de la protección auditiva, hay que usar protectores auditivos en ambientes ruidosos para prevenir la pérdida auditiva inducida por ruido. En la parte de la educación, hay que informar a la población y a los pacientes sobre los riesgos del ruido y la importancia de la protección auditiva. Por último, también es muy importante tener chequeos regulares. La realización de las pruebas auditivas de manera periódica, especialmente en personas con riesgo de pérdida auditiva, ya sean trabajadores en ambientes ruidosos o personas mayores. Para el abordaje fisioterapéutico es muy importante tener una historia clínica detallada. Hay que revisar antecedentes médicos, síntomas actuales y los factores desencadenantes. Para la parte de la evaluación física es importante realizar pruebas o evaluaciones de equilibrio y coordinación y también pruebas de estabilidad postural, como podría ser la prueba de Romberg, el test de Fukuda y otras pruebas que nos den o nos brinden información sobre la estabilidad postural. En la parte de la intervención vamos a utilizar maniobras de reposición, principalmente la maniobra de Epley y la maniobra de Semont, que son utilizadas para tratar el vértigo posicional paroxístico benigno, que a su vez nos ayudan a reposicionar los otolitos que se presentan en este tipo de vértigo. Vamos a trabajar también ejercicios vestibulares, principalmente ejercicios de habituación, que consta en movimientos repetitivos para reducir la sensibilidad de los movimientos que desencadenan el vértigo. Vamos a tener también ejercicios de estabilización de la mirada. Estos ejercicios son diseñados para mejorar la estabilidad visual durante el movimiento de la cabeza, que podemos decir son ejercicios de enfoque visual. Por último, vamos a tener un entrenamiento de equilibrio dinámico. Son ejercicios en superficies inestables y el uso de plataformas de balanceo. Por último, la intervención que vamos a trabajar es la rehabilitación auditiva. Básicamente es el entrenamiento auditivo, terapias para mejorar la discriminación auditiva y el procesamiento de sonidos. También es muy importante apoyarnos de dispositivos asistivos, ya sea el uso de audífonos o de sistemas que amplifican personalmente la audición en entornos ruidosos. Ahora vamos a ver cómo se realiza la prueba de reposición de Epley. Se comienza con el paciente sentado sobre la camilla y se le gira la cabeza a 45 grados hacia el lado afectado. Luego se tumba al paciente hacia atrás hasta dejar la cabeza colgando 20 grados.
se producirá un nistagmo geotrópico, confirmando el diagnóstico. Se debe esperar hasta que termine el nistagmo o al menos 30 segundos en esa posición. Transcurridos los 30 segundos, es importante girar la cabeza 90 grados hacia el lado sano. Hay que esperar 30 segundos en esa posición, luego nuevamente girar la cabeza junto al tronco otros 90 grados hacia el lado sano y esperar 30 segundos. Transcurrido el tiempo, finalmente debemos de sentar a nuestro paciente. El diagnóstico diferencial de los trastornos de audición es un proceso complejo que implica la identificación de la causa subyacente de la pérdida auditiva. Esto es esencial para guiar el tratamiento adecuado. A continuación se presentan las principales condiciones que deben considerarse en el diagnóstico diferencial de los trastornos de audición. En la hipoacusia conductiva es común encontrar cerumen impactado, que es acumulación de cera en el canal auditivo bloqueando el paso del sonido. Su diagnóstico es a través de un examen otoscópico para visualizar la obstrucción. También tenemos a la otitis media, que es la inflamación del oído medio. A menudo es asociada con dolor, fiebre y supuración. Su diagnóstico es a través de un examen otoscópico para detectar la presencia de líquido o la inflamación detrás del tímpano. Otro punto importante también es la perforación del tímpano, que se traduce a la ruptura de este mismo tejido que puede causar la pérdida auditiva y otorrea. El diagnóstico es a través de una otoscopía para visualizar la perforación. Finalmente nos encontramos con la otosclerosis, que es el crecimiento anormal del hueso en el oído medio que afecta la movilidad de los huesecillos. Su diagnóstico es a través de la audiometría tonal y la prueba de la impedancia acústica. También se puede hacer su confirmación con una tomografía computarizada. En la hipoacusia neurosensorial es común encontrar la presbiacusia, que es la pérdida auditiva progresiva relacionada con la edad, típicamente afectando a las frecuencias altas. Su diagnóstico es a través de la audiometría tonal, mostrando una caída gradual en las frecuencias altas. Otra diferenciación es la exposición de ruido, que es la pérdida auditiva causada por la exposición prolongada a ruidos fuertes. Es muy común en ciertas ocupaciones. Su diagnóstico es la historia de exposición al ruido, una audiometría mostrando una muesca característica en las frecuencias de 4000 Hz. Tenemos también a la enfermedad de Meniere, que son episodios recurrentes de vértigo, tinnitus, pérdida auditiva fluctuante y sensación de plenitud en el oído. El diagnóstico es a través de la historia clínica, la audiometría mostrando fluctuaciones en la pérdida auditiva y las pruebas vestibulares. Por último, tenemos al schwannoma vestibular o el neuroma acústico. Es un tumor benigno del nervio acústico que causa la pérdida auditiva unilateral, el tinnitus y desequilibrio. Su diagnóstico es a través de la audiometría mostrando pérdida auditiva unilateral y también puede ser a través de una resonancia magnética con contraste para visualizar el tumor. En la hipoacusia mixta es común encontrar la combinación de factores conductivos y factores neurosensoriales. Principalmente afectan al oído medio como al oído interno. Su diagnóstico se basa en la audiometría mostrando características de ambos tipos de hipoacusia, una evaluación otoscópica y las pruebas de imagen. En los trastornos de procesamiento auditivo vamos a encontrar la dificultad para procesar la información auditiva en el cerebro a pesar de tener una audición periférica normal. El diagnóstico consta en una serie de pruebas de procesamiento auditivo central, incluyendo pruebas de discriminación temporal, localización de sonido y pruebas de reconocimiento del habla en ruido. Además de todos estos tipos de trastornos auditivos, es común encontrar otras condiciones relacionadas, como vendría siendo la sordera súbita idiopática, que es la pérdida auditiva neurosensorial súbita, generalmente unilateral y sin una causa obvia. Tenemos también a los traumatismos craneales. Estos generan una pérdida auditiva debido al daño en el oído interno, medio o en el nervio auditivo tras haber recibido algún traumatismo. Por último, y como se ha mencionado anteriormente, vamos a encontrar los medicamentos ototóxicos.
Principalmente son antibióticos, quimioterápicos y diuréticos. La fisioterapia ofrece un enfoque integral y multidimensional para el tratamiento del vértigo y los trastornos de audición, centrando en la evaluación precisa, la intervención terapéutica efectiva y la educación del paciente. Este abordaje no solo mejora los síntomas y la funcionalidad de los pacientes, sino que también les proporciona las herramientas necesarias para manejar sus condiciones de manera proactiva y mejorar su calidad de vida. La colaboración interdisciplinaria y el enfoque personalizado son clave para el éxito en el manejo de estos trastornos complejos. En el caso del vértigo es necesario y esencial tener un diagnóstico preciso. La identificación de la causa subyacente del vértigo es esencial para un tratamiento efectivo. Esto implica una evaluación clínica detallada y el uso de maniobras diagnósticas específicas. Dentro de las intervenciones terapéuticas, las técnicas como las maniobras de reposición canacular, como lo son Epley y Semont, ejercicios de rehabilitación vestibular, que son estabilización de la mirada, habituación y el equilibrio, son fundamentales para reducir los síntomas y mejorar la estabilidad de la funcionalidad del paciente. Y la educación al paciente es muy importante, ya que debemos instruir a los pacientes sobre los ejercicios en casa y las estrategias para evitar los desencadenantes del vértigo, que contribuye a la autoeficacia y al manejo de la condición a largo plazo. En el caso de los trastornos de audición es muy importante tener una evaluación multidisciplinaria. La colaboración con otros profesionales de la salud es vital para un diagnóstico preciso y la implementación de un plan de tratamiento integral. En la parte de la rehabilitación auditiva, la fisioterapia contribuye a la rehabilitación de esta misma a través de ejercicios que mejoran la discriminación auditiva y el procesamiento de sonidos. El uso de dispositivos asistidos como audífonos y sistemas de amplificación personal son muy importantes para ayudarnos a guiar el tratamiento en la fisioterapia. Por último, y del mismo modo, también es importante prevenir y educar. Hay que promover la protección auditiva y la concienciación sobre los riesgos de la exposición a ruidos fuertes, que es fundamental para prevenir la pérdida auditiva. Sin más, espero que esta información les haya sido sumamente útil para comprender un poquito más sobre los tipos de vértigo y los trastornos de audición. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los próximos videos. No olvides seguirme en redes sociales.